Para reiterarles que ya se encuentra en el chat el link para que puedan llenar el formulario y registrar sus asistencias para la emisión de los certificados. Y además reiterarles que pueden hacer sigan haciendo sus preguntas en el chat en la siguiente ponencia, cuyo tema es Big Data en las ciencias ambientales, pros y contras, cuya ponencia va a estar a cargo de la PhD Carla Maldonado Goizueta, o Goizueta. Quisiera saber si la ponente ya se encuentra en sala. Perfecto. A nombre de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, le damos la cordial bienvenida y damos pase a su ponencia. Adelante, PhD. Muchísimas gracias a todos los organizadores de este tan interesante evento. Es para mí un honor ser parte del mismo. Y bueno, estoy aquí para compartir un tema que sí me ha parecido muy interesante y claro, viendo la temática que tiene este simposio, entonces me gustaría compartirlo. Entonces, por favor, avísenme si tienen mi pantalla. Efectivamente, se visualiza su pantalla a la perfección. Adelante, doctora. Excelente, bien. Entonces, bueno, me presento para que me conozcan un poquito. Yo soy Carla Maldonado, soy bióloga de profesión y me he especializado en el tema de botánica. Trabajo con taxonomía y la verdad es que nunca había pensado en mi carrera trabajar con grandes masas de datos, ¿no? El Big Data, como se conoce ahora. Sin embargo, he visto durante el transcurso de mi carrera que definitivamente el uso de estos datos se ha hecho ya inherente en nuestras vidas. Es algo que lo estamos viendo todos los días, todos nosotros, y creo que hay que aprenderlo un poquito más. Sí lo he utilizado, creo que tienen que estas herramientas, de tener los datos libres, además, cada vez más en la web, para poderlos utilizar, es una oportunidad increíble que tenemos ahora, pero tenemos que saberla utilizar. Entonces, por eso que he preparado esta charla que le he denominado Big Data en las ciencias ambientales, los pros y los contras. Entonces, espero que les guste. Yo soy investigadora de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, de donde nací, además. Actualmente soy directora del Herbario Nacional de Bolivia en La Paz y docente de la carrera de biología en esta universidad. Bien, creo que el hablar de la ciencia de los datos básicamente nos lleva a entender bueno, se trata de programas de software para administrar y analizar grandes conjuntos de datos. Es por eso que yo pensé que jamás me iba a meter en el asunto, veía el tema exclusivamente relacionado para gente que le gusta hacer esto y que trabaja con informática. Pero no, creo que cada vez es más fuerte el uso que le damos día a día y tenemos que entender de qué se trata. Big Data o Big Data es una palabra que se ha puesto de moda y que está ayudando a todo el mundo, o sea, está ayudando en la industria y está ayudando también en la parte académica, ¿no? Entonces la charla de ahora sí se centra un poquito en cuál ha sido mi experiencia utilizando estos datos en la parte más ambiental, ¿no? Con la que yo trabajo, manejando estas grandes cantidades de datos. Básicamente tenemos un sinfín de aplicaciones en todos los campos y claro, era la necesidad de analizar ya cuando se han empezado a juntar tantos datos en todos los ámbitos, cómo los analizamos y cómo los manejamos, ¿no? Así nació esta ciencia de datos, si se quiere. Parecería algo simple, al mismo tiempo parece algo muy complejo. Sin embargo, creo que es sí un tema importante en el que de alguna manera sí se necesita algo de capacitación. Si bien es cierto que algunas cosas ya son muy fáciles de manejar y se las entiende fácil, por el mismo hecho de que todo el mundo ya maneja un teléfono, una máquina y
y a veces las cosas nos las ponen facilito, ¿no? En facilito para poderlas manejar. Hay muchas que necesitamos entender de dónde es que vienen para poder nosotros interpretarlos también y poder explicarlos. Entonces, sí creo importante que de alguna manera el tema de trabajo con grandes bases de datos debería ser un tema que ahora se lo vaya incluyendo en nuestra misma currícula, porque es súper importante entender no solo cómo se los usa, sino de dónde provienen, cómo se almacenan, para que nosotros, ya la gente que realmente los va a utilizar y para dar cierta respuesta a algo, sepamos exactamente a qué nos estamos metiendo, los errores que podemos estar cometiendo, pero también las ventajas que podemos tener cuando entendemos cómo es que se han tomado estos datos. ¿Okay? Entonces, sí es muy importante entender un poquito ese fondo del asunto, que a veces podría parecer muy tedioso, pero realmente considero que es una parte fundamental dentro del uso de estas grandes bases de datos. Puede ayudarnos a interpretar varias maneras de cómo los datos están funcionando, y para eso se usan herramientas computacionales para cada set de datos. Están apareciendo nuevos programas cada vez, o sea, es increíble la oferta y demanda que hay ahora de estos programas para las computadoras para poder manejar estos datos dependiendo de lo que se trate, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo se ha vuelto en una fuente de trabajo muy importante. O sea, quien ahora en la institución donde trabajé y con la rama con la que trabajé, no necesita a un informático o a alguien que conozca de cómo se manejan estos datos o cómo almacenar sus mismos datos que está generando. Se sabe que para el 2020 han habido alrededor de 2.7 millones de puestos de trabajo en Big Data. Es increíble el número de ahora gente que puede trabajar en estas ramas, y seguramente en algunos casos y en algunos países como el mío, sí falta todavía gente capacitada en estas áreas, ¿no es cierto? Pero creo también importante que cada uno empiece a formarse, empiece a conocer por lo menos la parte básica, como les digo, cómo funciona, cómo se obtienen estos datos para poderlos manejar. Según la Academia Europea de Ciencia de Datos, se han colocado más de 3 millones de anuncios para gente capacitada en esta área desde el 2015. Y eso nos está mostrando realmente la necesidad que hay de capacitación, ¿no? Entonces, tal vez sí, yo sí considero que no debería ser exclusivamente en esa área, sino que cada uno de nosotros en nuestro ámbito tendríamos que empezar a conocer un poquito más. ¿Usamos cada uno de nosotros las grandes bases de datos? Claro que sí. Y las utilizamos a veces sin darnos cuenta. Estamos viendo el Facebook, estamos viendo las redes sociales, ¿no? Y tal vez, o sea, nos parece mera coincidencia de que de repente hemos hecho una búsqueda, ¿no? No sé, en el marketplace, en el Facebook, en algún lugar de alguna cosa para comprar, algo que nos ha interesado, y de repente los anuncios nos van saliendo sobre eso, ¿no es cierto? O de repente se arman las redes sociales justo por eso, ¿no? O sea, el amigo del fulano, entonces podría ser tu amigo, o sea, no quieres incluirlo en tu lista. Y esas cosas justamente se dan como resultado de un trabajo interno con estas grandes bases de datos que se van formando al simple hecho nosotros de inscribirnos a una red social y al hacer uso de ellas. Los registros médicos digitales para varias cosas ahora ya son modernos. Ayer nomás volvía de un viaje y en el aeropuerto tenía así como un espejo que muchos de ustedes ya lo han debido ver, donde decía aparece adelante y eso le va a medir la temperatura, ¿no? Y veamos si pasa o no pasa. Mucho más simple que estar midiendo la temperatura uno por uno, además sin grabarla en algún lugar. En cambio, seguro eso va registrando los datos y más adelante nos va a dar estadísticas de los datos que hay. Entonces, todo esto sí nos muestra que día a día nosotros estamos utilizando estas grandes bases de datos sin darnos cuenta,
y que son muy útiles además, ¿no es cierto? O sea, y se usa ahora en varios ámbitos para rastrear el movimiento en el espacio, ¿no? Para vigilancia, para seguridad, etcétera. O sea, definitivamente cada día se hace mucho más común. ¿Qué podemos para tantas cosas? Nos puede dar una evaluación imparcial basada en datos. Eso es lo importante, que se basa en datos. Que se debe realizar, por ejemplo, inversiones para cierta necesidad médica. Sabemos hacia dónde vamos a dirigir ese fondo que tenemos, ¿no? Cuáles son las urgencias más fuertes, más necesarias. Y la principal fuente, otra vez, es que se basa en datos, ¿no? No son suposiciones, son datos juntados y en base a eso se hacen las estadísticas. O los datos que ahora se incrustan en las fotografías. No es que con el teléfono agarramos y tomamos una foto y se acabó. O sea, muchos de ustedes han visto que el momento que toman la foto, automáticamente sale el lugar donde han tomado la fotografía, si es que tienen habilitada la función esa en el teléfono. Y eso es muy importante. Yo soy botánica y hay una aplicación que me encanta, que es esta iNaturalist, se llama, que seguramente algunos de ustedes ya la han utilizado. Y esta aplicación básicamente se trata de que uno agarra el teléfono, toma la fotografía a una planta y automáticamente se registran los datos de las coordenadas exactas donde yo he colectado esa planta, o donde yo le he tomado la fotografía, perdón, a esa planta. Esa fotografía se va a ir a comparar con otras bases de datos que ya se tiene en el sistema y me va a inclusive dar el posible nombre científico de la especie. O sea, hay una mezcla ahí de uso de bases de datos y no es solo en el lugar donde estoy, es una base que funciona a nivel de todo el mundo y claro, o sea, es una oportunidad increíble. Ahorita que decimos nosotros somos pocos biólogos, somos pocos botánicos, somos poquitos los que vamos a colectar las plantas, el tener ese registro en fotografía de una especie a la que un botánico no ha llegado nunca, es un dato imperdible, es un dato muy valioso para la ciencia. Y además ya incrustada con estos otros datos que la gente seguramente no se está dando cuenta que los toma, pero sí se los tiene y se los tiene registrados. Entonces, es increíble el poder que tienen estas grandes bases de datos. Y claro, o sea, también se pueden tomar otras cosas como los datos oceanográficos, por ejemplo, los rasgos del perfil de la Tierra y todo con tiempos, datos climáticos en el tiempo. O sea, es un mundo increíble. Sin embargo, ¿a dónde me voy a dirigir ahora? Si bien les he mostrado todos los pros, me voy a parar un ratito y voy a ser un poquito extensa en también mostrar los contras y la responsabilidad que tenemos que tener como profesionales en el uso de estas grandes bases de datos. Es realmente muy importante que cada uno sea consciente en el área en el que está trabajando, para qué está usando esos datos, cómo los va a difundir, qué información es la que va a sacar a flote, si esa información es disponible para todos o no, porque estos datos pueden ser muy delicados en algún rato o pueden estar no muy precisos en otros casos. Por ejemplo, cuando hay información personal, ¿no? O sea, cuando vamos al médico y ellos ya están registrando toda la información de manera digital y se van albergando en bases de datos, puede haber información que sea muy de índole personal. Entonces, cuando yo utilizo esas bases de datos, tengo que tener mucho cuidado de no utilizar esa información.
Las mismas fotografías, por ejemplo, cuántos problemas han habido en las redes sociales por el uso de fotografías que uno no quería que salgan tan a la luz, que pensaba que era para su círculo, pero ya son fotografías que adquieren eh, otra, ay, se me fue la palabra, pero otra categoría de uso. Ya no son privadas, ya no son mías, o sea, ya las pongo a disponibilidad del mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, uno, o sea, saber dónde se están guardando mis datos, cuando yo simplemente entro a cualquier aplicación, estar consciente de que yo estoy soltando mis datos, pero al mismo tiempo la persona que los usa tiene que ser muy consciente de hasta dónde éticamente puede usarlos, ¿no? Y por otro lado, esa toma de datos, ¿qué tan exacta es? ¿No? O sea, ¿qué tan real es lo que estoy diciendo? Por ejemplo, la aplicación que yo les mencionaba, que nosotros como botánicos nos gusta mucho, sacamos la foto y le ponemos a veces un nombre que no es el correcto, ¿no? O sea, por poner el nombre rápido o no hacer la revisión correcta y le pongo un nombre, y ese nombre se está yendo ya a una base de datos y va a ser registrado como una especie que existe en un lugar donde tal vez no es, o sea, y ese dato ya está registrado y la persona que usa tiene que ser consciente de que eso se necesita una revisión anterior antes de ser publicado con datos falsos, ¿no? Entonces, aquí yo les voy a mostrar un estudio de caso, básicamente, que lo he realizado yo dentro de la tesis doctoral, cuando yo entré a trabajar con esta tesis, que se había abierto una posibilidad de hacer un trabajo multidisciplinario con mucha gente, y mi parte era la parte botánica, era colectar las plantas que buscaban, y el resto de gente iba a trabajar con otra información. Habían estudios informáticos, habían estudios de la parte química, habían estudios de la parte biogeográfica, era un conjunto de gente que trabajaba en búsqueda de una planta que seguramente ustedes sí la conocen, porque sí es muy, muy común en Perú, la quina. La planta está del género cinchona que se ha usado por tantos años para curar la malaria. Entonces, en esa oportunidad había un proyecto que se abría grande, que abría esta posibilidad del doctorado para ver si de alguna manera todo el trabajo que se había hecho hasta la fecha, hasta que empezaba este proyecto, con este grupo del género de cinchona, pero además con sus relativos cercanos, es decir, los que ahora a la fecha sabemos que están emparentados genéticamente con ese grupo, podían haber tenido posibilidades de tener las mismas propiedades que esta cinchona. Entonces, mi trabajo consistía en colectar no solo plantas del género que sabíamos ya que tenían propiedades curativas, sino otros géneros muy parecidos para analizar si habían estas propiedades o no, y si esto de alguna manera se reflejaba en esta historia, digamos, de parentesco, ¿no? Y tal vez en la distribución geográfica. Entonces, ya habían a esa fecha muchos datos colectados de cinchona. ¿Cuánto tiempo se va colectando cinchona en el Perú, en Ecuador, en tantos lugares, ¿no? En Bolivia también, de donde soy yo, o sea, hay una de las especies con más contenido de alcaloides está en Bolivia. Entonces, habían muchas especies que tenían que ser tratadas y según yo, hasta ahí era mi trabajo y yo no tenía nada que ver con la parte informática y me metí a trabajar con esto porque además la historia me llamaba mucho la atención, ¿no? Una planta que había sido descubierta al azar, porque básicamente eso es lo que sabía, aunque se conoce la típica historia del nombre mismo que viene de la condesa de Chinchón, a quien esta planta había curado hace cientos de años. Y por eso se había hecho famosa y entonces desde ese entonces empezó a exportar la corteza. Para mí esa era una historia increíble y a partir de ahí, aunque muy pobres, empezaron a recolectar datos de la planta, dónde estaba, eh, cómo se distribuía, etcétera. Entonces, todos estos datos se han ido juntando de alguna manera en ciertas bases de datos, ¿no? Esa información tenía que ser relacionada con muchas otras áreas de conocimiento para poder dar un resultado final. ¿Qué pasaba en realidad con esa planta y qué es lo que se sabía hasta ahora?
Y eso a mí me llamó mucho la atención. Entonces, para empezar a trabajar con todo este equipo de gente que en realidad no solo eran botánicos, eran químicos, eran, les digo, también informáticos, había gente que ha hecho los análisis de cada una de las hojitas, de cada uno de las cortezas. Cuando me junté a trabajar con ellos, dije, ok, vamos a empezar haciendo un análisis de la distribución de los datos y yo voy a juntar, voy a hacer el trabajo que conozco, me voy a ir a los herbarios, voy a juntar toda la información de distribución y vamos a ver qué sale. Y empecé a hacer este trabajo inicialmente manualmente. O sea, empecé a juntar las bases de datos de cada uno de los herbarios. Y es ahí cuando me enteré que había esta posibilidad de los big data y utilizar datos que ya se habían juntado de alguna manera en una base de datos que yo no la utilizaba hasta ese momento, que era el GBIF. El GBIF, que es este banco de datos a nivel mundial de todas las instituciones que quieren poner sus datos de biodiversidad ahí. Entonces, no es solo para plantas, también animales, y era una increíble oportunidad de ver y extraer simplemente los datos. Entonces vino mi asesor y me dijo, o sea, estás juntando uno por uno, pidiendo permiso, escribiendo a cada herbario para que te manden sus bases de datos, cuando en realidad ya tienes una base grande. Entonces sería bueno que la analices. Entré a la base de datos, el GBIF, y en un abrir y cerrar de ojos, yo tenía una lista de especies tremenda de todo lo que estaba buscando, de todos los herbarios del mundo. Pero extrañamente, de todo lo que yo había hecho mi trabajo manual, que tenía, qué sé yo, les voy a dar un número al azar, 1000 especies registradas, o perdón, 1000 registros para todas las especies registradas, con el GBIF me salió alrededor de 5000. Y podría ser que sí había diferencias, porque en un lado, claro, o sea, tenían muchos más datos, pero la diferencia de 1000 a 5000 era demasiado grande. Y ahí es donde yo empecé a analizar por qué tanta diferencia en registros, por qué el GBIF tenía 5000 y yo, que me había pasado juntando los datos de todos los importantes herbarios que tenían estos géneros, especialmente en Sudamérica, porque yo tenía tan poquitos, no podía ser que haya hecho mi trabajo tan mal, ¿no? O sea, yo estaba consciente de que sí había hecho un trabajo de recopilación muy minucioso, pero ¿cuál era la diferencia? Y de ahí salió este primer artículo de la tesis del doctorado, que realmente se ha hecho muy, muy famoso, y por eso quería mostrárselos. Porque entonces lo titulamos así, ¿no? O sea, yo estaba estimando la diversidad de especies y la distribución en esta era de los Big Data, pero ¿qué tanto yo podía creer en esa base de datos? Así salió este artículo, que los invito a revisarlo, salió el 2015 y es muy interesante. Les voy a mostrar un poquito de qué habla este artículo. Básicamente he comparado mi trabajo con, o sea, mi trabajo de recolección de datos, y he empezado a analizarlos, pero los he analizado en dos grupos. Uno, solamente bajando la base cruda del GBIF, y otra con mis datos. Y he empezado a hacer los mismos análisis en ambos grupos, primero para detectar dónde estaba la falla, qué es lo que había pasado, y segundo, para ver si yo podía tener los mismos resultados en ambos casos. Y aquí les voy a mostrar más o menos lo que ha pasado. Esta es mi base de datos verificada con muchos menos datos de los que yo he conseguido en el GBIF. Pero esto es básicamente un mapa que muestra la cantidad de especies encontradas en cada uno de estos puntitos. En este caso hemos trabajado en base a grillas de 100% kilómetros en cada caso, o sea, eran las unidades más pequeñas que yo tenía. Y en cada cuadradito, si quieren, se registra el número de especies encontradas. Entonces, mientras más oscuro, vean, aquí en este caso representa 30 especies, por ejemplo, de toda la tribu que yo he trabajado aquí, que 30 especies se encuentran en estos puntos, y en los más claritos son los lugares donde menos especies se han encontrado. Digamos que sí, cuando uno los ve a primera vista, los resultados con mis datos colectados manualmente son este mapa, y los resultados obtenidos con GBIF me muestran este otro. Este mapa de aquí
me muestra la diferencia entre estos dos. ¿Qué es lo que he hecho? Es, por ejemplo, en este punto donde aquí me aparecían tantas especies y aquí, qué sé yo, aquí yo tenía 10 y aquí tenía 20, entonces he restado 20 menos 10 y he construido este otro para ver el mapa de diferencias, qué tan diferente era este de este mapa. Y así he obtenido lugares donde, claro, habían diferencias muy grandes, como por ejemplo aquí, un punto donde, según el GBIF, había una diversidad enorme de especies, pero en mis datos yo no las registraba. Y así varios otros puntitos en estos casos. He hecho lo mismo, he hecho el mismo trabajo, pero ya basada en ecorregiones, ¿no? Entonces, separado el mapa según ecorregiones y en cada caso he contado el número de especies y he hecho el mismo tratamiento. Fíjense que aquí lo único que he hecho es ampliar un poquito el área de estudio y he vuelto a hacer la misma separación, ¿no? O sea, la misma diferencia entre este obtenido con el GBIF y este obtenido con mis datos. Y fíjense que hay grandes diferencias en ciertos lugares, ¿no? O sea, aquí en este caso los colores más oscuros me muestran una diferencia, digamos que grande en número de especies. Quiere decir que aquí se registran muchas más especies que lo que yo tenía. Y he hecho lo mismo también ya basada en lugares mucho más grandes, más amplios, en biomas los hemos denominado, para ver la diferencia. Y claro, aquí ya contando con áreas más grandes, se ven diferencias en ciertos lugares, pero fíjense que hay algunos donde cada vez se repite, ¿no? Y este es el lugar de Venezuela. ¿Y qué es lo que ha pasado? Este es uno de los mapas con mis puntos y otro con los puntos del GBIF, y aquí vemos las diferencias en cada uno de los cuadraditos que hemos utilizado, las grillas que hemos utilizado como la mínima medida. Y fíjense qué es lo que hemos encontrado aquí, analizando a detalle lo que había pasado. Es que el GBIF tenía, por ejemplo, colectas muy antiguas de varias especies, eso es cierto, en Venezuela, pero que habían sido colectadas hace mucho tiempo y que, ¿qué pasaba? No tenían una coordenada exacta. Entonces, durante el tiempo, en distintos herbarios, ya sea de Venezuela o en otros, ustedes saben que los herbarios colectan plantas, las depositan en el herbario, ponen un dato, ¿no es cierto? Y esa es su base de datos. Y por ejemplo, yo como herbario en Bolivia, dono mis muestras o hago intercambio con Estados Unidos. Mando las muestras de Bolivia al herbario de Estados Unidos y ellos hacen otro tratamiento con las muestras. Y cuando las ven sin coordenadas, también tratan de ponerle un dato a ese punto que no tiene coordenadas. Entonces, ¿qué decían en sus fichas? En estas fichas de colecta decían que la planta había sido colectada en Venezuela. ¿Qué es lo que ha hecho alguien? Porque no sabemos quién, alguien decidió ponerle el punto central, fíjense, el punto central del país como coordenada, que era esta, a todas estas colectas, que no es nada real, ¿no? O sea, absolutamente no lo es. O sea, poner, si ha sido colectada en Bolivia, no quiere decir que todas han sido colectadas en el punto central aquí. Pero fíjense que cada uno de los países, coincidentemente, tiene un punto central súper marcado, porque este error ha sido continuamente cometido en muchos lugares y esos datos han sido vaciados al GBIF sin revisar. Entonces, estos son los errores que yo puedo jalar cuando estoy trabajando sin revisar. Y lógicamente es un tema muy complicado porque revisar una base de datos de tantos registros es casi imposible, ¿no? Y claro, yo he identificado justo estos lugares, fíjense, el centro de Perú, con un error muy similar al que les he mostrado en Venezuela, y datos con la misma coordenada, ¿no? O sea, estamos en Perú, la misma coordenada, pero fíjense también algo llamativo es que en este caso las colecciones eran muy antiguas, eso quiere decir que han sido metidas manualmente y por eso hay este error en ese caso, ¿no? Entonces, hay varias cositas que se han encontrado aquí por temas de tiempo, ya no les voy a contar todo, pero sí los invito a leer un poquito más atentamente el artículo, más a detalle, para que vean todos estos detalles que se han encontrado. El tema de identificación también era otro problema. Un herbario la tenía identificada, por ejemplo, como Cinchona pubescens,
y el herbario del país contiguo la tenía identificada como Cinchona officinalis. Entonces aparecen esos dos, que son la misma planta, colectada en el mismo lugar, pero identificada por dos distintos herbarios, como dos cosas distintas. Entonces, el herbario de Perú la ha metido como una cosa, el herbario de Bolivia la ha metido como otra, y el GBIF la registra como dos cosas distintas. Y eso, claro que me va a originar un ruido, ¿no es cierto? Ahora, en algunos casos, como les he mostrado, por la escala de trabajo que se utiliza, no es muy notorio. Y puede ser que eso pase, pero en algunos casos puede ser que nos genere errores muy grandes. Entonces, efectivamente, estas bases de datos nos van a dar un potencial de uso increíble, no solo para herramientas en el caso para usos en la salud, para usos en la economía, para el tema de ambiental, nos da una increíble fuente de datos fáciles de usar, especialmente, por ejemplo, para gente que no es botánica, el poder bajar toda una base de datos de plantas es increíble. Ya tengo yo básicamente toda la diversidad de un lugar y tengo ese potencial, pero deben ser utilizados con mucho cuidado. En este caso, en este estudio, la utilidad del GBIF básicamente no ha dependido de la escala, sino ha dependido de la precisión de los datos. Es una herramienta súper útil, ¿no? O sea, el Big Data es tremendo, pero es muy importante no desmerecer el trabajo de cada uno, o sea, ese trabajo manual, ese trabajo de los especialistas en cualquier área que se esté trabajando. Yo les he mostrado esto como caso de estudio mío, ¿no? Donde he realmente verificado que sí, o sea, es necesario, no basta con voy a utilizar los datos que se generan porque ya son automáticos y todo está perfecto. No, definitivamente sí es necesario el trabajo de cada uno, el análisis personal que uno puede hacer. La ciencia de datos está evolucionando, pero a pasos gigantes. Cada vez hay algo nuevo. Es increíble las cosas que podemos hacer solo con el celular, solo con una foto. Pero realmente tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? O sea, la ventaja es que, claro, son datos tomados en algún lugar y eso nos ayuda a analizar. Pero hay que tener mucho cuidado de los datos que acompañan. Aquí, por ejemplo, con mi aplicación del iNaturalist, yo puedo tomar el punto, el dato es perfecto, la foto está perfecta y la coordenada está perfecta. Pero acuérdense que hay datos que acompañan y esos datos pueden meterse de manera errónea y con eso hay que tener mucho cuidado. Y normalmente estos datos sí van acompañados de algo más. El capacitarse, el saber de dónde vienen esos datos, de cómo se obtienen, para mí es muy importante porque eso me ayuda a mí a analizar la información y a poderla interpretar y dar interpretaciones más claras y exactas de lo que está pasando a mi alrededor. Es importante considerar estas fortalezas, pero también las limitaciones. Y el que tengamos muchos datos no significa automáticamente que sea lo mejor y que eso nos va a dar mejores resultados. A veces menos es mejor, ¿no es cierto? También podemos utilizar estos datos para asignar mejor recursos, especialmente en el caso de la investigación, pero otra vez siempre con mucha cautela y por favor siempre de manera ética en cualquier campo en el que estén trabajando. Para mí era muy importante mostrarles esto fuera tal vez un poquito de lo que yo hago y a lo que me dedico, porque creo que es muy importante, son cosas que actualmente se las usa, que todos las estamos manejando, pero que no le tomamos la atención necesaria como para poder realmente tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Espero estar en tiempo todavía. Quería compartir eso con ustedes y nada, muchísimas gracias. Gracias además a todo el equipo que ha hecho posible parte de este estudio del que les he mostrado hoy en esta oportunidad. Muchísimas gracias y si tienen preguntas, aquí estoy. Bien, doctora, le agradecemos por su excelente ponencia. Al parecer ha quedado todo claro porque no visualizo preguntas en el chat. Y bueno, le damos la
el agradecimiento a nombre de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén por su ponencia tan importante relacionada a la investigación, ¿no? De las bases de datos, de los grandes volúmenes de información como es la Big Data. Como usted lo ha mencionado, aplicado a las ciencias ambientales, a la salud y a todos los sectores. Y por qué no decir en el mundo tecnológico que está tan en boga los temas como es la inteligencia artificial y la Internet de las cosas, ¿no? Como usted también lo ha mencionado, la información es poder para la buena toma de decisiones. Es decir, que ahora las empresas, las instituciones que tengan la información oportuna, les va a permitir tener éxito porque van a tomar la decisión acertada, ¿no? Muchas gracias por todo, doctora, y esperamos tener en una próxima oportunidad contar con su presencia para que nos pueda compartir estas valiosas investigaciones relacionadas a la base de datos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes otra vez por la invitación y felicitaciones por tan lindo evento. Gracias.